hay una mujer de la que nos ha llegado una historia, la hemos aceptado como tal y hoy vamos a intentar arrojar luz sobre esta figura. Óscar Fábrega, bienvenido a Hombres de Negro, ¿qué tal? Nada, bien hallado, todo un placer estar aquí contigo, Alberto. Pues la mujer de la que vamos a hablar es ni más ni menos que María Magdalena. De ella nos ha llegado, o al menos ha calado más en nosotros, la imagen de prostituta, de poseída por el demonio, 7, para ser exactos, y según tu investigación, Óscar, ¿esta es una visión distorsionada a como podría haber sido María Magdalena? Sí, distorsionada y seguramente falsificada. Es complicado, ¿no? Argumentar esto. Generalmente se tiende, y lo digo como descreído, a mí no me gusta utilizar la palabra ateo, porque me parece que afirmar que ese es ateo supone afirmar que no existe Dios. Yo creo que no existe, pero no me atrevo tampoco a afirmarlo, ¿no? Dejo la puerta abierta por si acaso. Entonces me gusta mucho utilizar la palabra descreído, ¿no? Como el maestro Slava Galán, que la utiliza habitualmente, ¿no? Muchas veces desde el mundo de los ateos, del mundo descreído, se tiende a culpar a la Iglesia de toda la manipulación que sufrieron los evangelios, ¿no? Que evidentemente están manipulados. Pero desde una perspectiva histórica, cuando se analiza cómo se produjo la escritura y la posterior evolución de los evangelios, queda claro que la Iglesia como tal, como entidad, como lo que es hoy en día y lo que es desde el siglo IV, realmente no ha metido apenas mano en los evangelios. Es decir, los que manipularon los evangelios lo hicieron antes de que la Iglesia estuviese centralizada en Roma y fuese la institución que todos conocemos. Es decir, no fue la Iglesia, sino que fue precisamente el cristianismo primitivo. Es más, los propios evangelistas fueron los que ya manipularon la historia real de Jesús y posiblemente de María Magdalena. Ahora bien, esta idea tan extendida de que María Magdalena era una prostituta que acabó siendo aceptada en el movimiento de Jesús, procede de un personaje muy curioso, de un papa del siglo V, que fue el que de alguna manera le consideró que era prostituta para intentar argumentar una cosa muy curiosa que aparece en el Evangelio de Lucas y que aparece justo antes de la primera mención que hace Lucas de María Magdalena. Lucas, en su Evangelio, cuenta una historia que todos conocemos, seamos o no creyentes, porque nos hemos educado todos en esta religión, y todos conocemos seguro la historia de una señora que un día, estando Jesús en una cena, se presentó y le ungió los pies, le lavó los pies con un perfume muy caro, de nardo, que es una flor muy cara, y después los secó, enjuagó los pies con su cabello, ¿no? La tradición eclesiástica, empezando por este papa, Bonifacio VI se llamaba el papa este, considera que esta mujer, a la que Lucas define como una pecadora pública, era una prostituta, que realmente es posible que lo fuese, ¿no? El problema está en que Lucas no dice que esta mujer fuese María Magdalena. Pero la Iglesia Católica, a partir de que Bonifacio VI identificó a esta pecadora pública de Lucas con Santa María Magdalena, recuerdo, Santa María Magdalena, porque la Iglesia la reconoce como santa, se convirtió en tradición y se convirtió prácticamente en un dogma de fe que hasta el año 1965, durante el Concilio Vaticano II, se mantuvo esa extendida creencia de que era prostituta. A ver, hay que entender también otra cosa, ¿no? Cuando Bonifacio VI y cuando la Iglesia consideraba que ella era prostituta, no pretendían desmerecerla. A ver, me explico, en parte sí, ¿no? En parte sí porque, claro, le tachaban de prostituta que realmente no lo era. Pero realmente lo que querían ejemplificar con esto es que ser prostituta en el mundo judío, en el siglo I, en la Palestina del siglo I, era lo peor que podía ser una mujer, ¿no? Y sin embargo, con ello querían ejemplificar que Jesús, incluso a una prostituta, a lo peor que podía ser una mujer en aquella época, la aceptó en su movimiento. Eso es lo que quería plantear este hombre, Bonifacio VI, que además la consideró como la nueva Eva. Es decir, Eva, que todos sabemos que es la gran, entre comillas, pecadora, que fue la que propició con su acto, evidentemente esto es leyenda, ¿no? Propició la expulsión del paraíso, ¿no? Según el Antiguo Testamento. Bueno, pues este cura y la tradición posterior de la Iglesia consideró que María Magdalena era una especie de nueva Eva, una pecadora que finalmente fue redimida gracias al poder de Jesús, ¿no? Evidentemente esto no es cierto. No es cierto porque no hay nada que indique que fuese una prostituta María Magdalena, ¿no? Pero bueno, eso, como te decía, finalmente la Iglesia en el 65 lo acabó reconociendo y le acabó extirpando ese estigma, ¿no? que tenía María Magdalena durante casi 15 siglos. Y bueno, además, Lucas la llamó pecadora pública, que no quería decir que fuese prostituta. No,
No, ese es el tema, ¿no? O sea, podía ser perfectamente una mujer, por ejemplo, adúltera, o podía ser incluso, para que veáis hasta qué punto, el término exacto que empleó Lucas. A ver, Lucas escribió su evangelio, como todos los evangelistas, lo escribieron en griego. Por lo tanto, no sabemos exactamente si esa historia fuese real, la historia que cuenta Lucas, no sabemos cuál es el término en hebreo o arameo que usaron para describir a esa mujer, ¿no? Pero pecadora pública en el término griego podía ser casi cualquier cosa. Y en el mundo judío podía ser desde una prostituta, pero también puede ser una adúltera, o incluso podía ser, fijaos hasta qué punto era un mundo machista, el mundo hebreo del siglo I, incluso podía ser simplemente una mujer viuda que después de enviudar tenía relaciones sexuales con otros hombres. Eso ya era bastante para que fuese considerada pecadora pública, ¿no? Claro, la historia cambia mucho, no es lo mismo, y sobre todo desde nuestra perspectiva, no es lo mismo ser una prostituta que ser una mujer viuda que vuelva a tener relaciones con otras personas, ¿no? Evidentemente. Pero para el mundo judío todo eso entraba dentro del mismo cajón, ¿no? Por lo tanto no sabemos exactamente a qué se refería Lucas, y sobre todo tampoco sabemos a quién se refería, porque como te digo, no dice explícitamente que ella fuese María Magdalena. María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti. Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí. Y esa posesión de los 7 demonios también se puede vincular a una enfermedad psicológica. Sí, claro, evidentemente parece más bien que era algo así, ¿no? A ver, esa mención que hace Lucas, te lo voy a concretar, a explicar de otra manera, ¿vale? En los evangelios aparecen unas 12 menciones, 12, 13 según, a María Magdalena, en los 4 evangelios canónicos. Ojo, los 4 evangelios que la Iglesia reconoce como válidos, ¿vale? De esas 13, en realidad son 12, ¿no? De esas 12 menciones, 11 están situadas en la última semana de vida de Jesús. Es decir, durante la semana de la pasión, durante su apresamiento, durante su ejecución y durante el mito de su resurrección. Solamente hay una escena de María Magdalena antes de esta semana, que es precisamente esta escena de Lucas, ¿no? Y es muy curioso, porque cuando Lucas habla de esto, dice algo que es realmente sorprendente. Dice que eso, ¿no? Que en el grupo de Jesús iba un grupo de mujeres, no solamente ella, María Magdalena, sino unas cuantas más, y dice literalmente algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y curado de enfermedades. Una de ellas, María, llamada María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Claro, evidentemente, desde una perspectiva escéptica o no creyente, cuesta aceptar esto, ¿no? ¿Qué demonios tiene esta mujer, no? Nunca mejor dicho, claro. ¿Quiénes realmente están poseídas estas mujeres? Bueno, pues seguramente no es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época, en cualquier enfermedad que no se pudiese explicar se atribuía a las labores del maligno, ¿no? Del demonio. Y especialmente las enfermedades psicológicas, ¿vale? Incluso hay algunas enfermedades muy extendidas entonces y ahora, aunque hoy en día existen ciertos tratamientos, como por ejemplo la epilepsia, era muy común que se pensase que era eso, un símbolo de posesión diabólica, ¿no? No sabemos realmente lo que era. También hay que tener en cuenta otra cosa, que en aquel momento se pensaba que incluso las actividades no morales o las actividades inmorales, como eso que te comentaba, ¿no? Como ser prostituta, como ser una mujer, entre comillas, licenciosa, o ser una mujer con cierta promiscuidad, también era considerado como un signo de posesión, ¿no? Que no era la mujer la que libremente ejercía su sexualidad, sino que era el demonio el que la llevaba por el mal camino, ¿no? Entonces, muy probablemente a esto se refería Lucas cuando hablaba de estas mujeres que siguen a Jesús. Pero mira, hay una cosa, hay un detalle en esos versículos de Lucas que a mí especialmente me llama la atención y que me gusta mucho comentarlos porque suponen una extraordinaria rareza que muy pocas personas cuando leen estos versículos lo acaban de captar, ¿no? Lucas, después de decir que había algunas mujeres que seguían a Jesús, como decíamos antes, a las que había liberado de malos espíritus, dice que menciona unas cuantas, María Magdalena, Juana, Susana, y luego dice, y otras muchas que le asistían con sus bienes. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, dentro de los 12 apóstoles, supuestos 12 apóstoles, no hay ninguna mujer. Pero según expresó Lucas en este versículo, había un grupo de mujeres que seguían a Jesús, es decir, también eran apóstoles, pero que le asistían con sus bienes. Esto es muy curioso porque lo que está diciendo es que esas mujeres se encargaban de financiar
el movimiento de Jesús de alguna manera, económicamente o ayudándole, como dice el texto, con bienes. ¿Cómo puede ser esto? Eso es muy raro, ¿no? Pero además hay un factor importante, ¿no? En el mundo judío, como he comentado antes, es un mundo tremendamente machista. Y una mujer realmente nunca tenía la posibilidad de tener bienes suyos, excepto en determinadas circunstancias, ¿no? Y esto ya nos puede dar una serie de pistas sobre quién pudo ser María Magdalena. Una mujer solamente podía tener bienes en el caso de ser una viuda que no tuviese hijos varones y que no tuviese hermanos varones. Es decir, una viuda que hubiese heredado la fortuna de su marido, pero que no tuviese a nadie más a quien heredársela. A nadie más masculino, evidentemente, ¿no? Otra opción sería que fuese prostituta. De ahí viene precisamente la idea de que la iglesia la considera una prostituta. Y otra opción, para mí muy interesante y además bastante probable, es que no fuesen mujeres judías, sino que fuesen mujeres gentiles. Los judíos, como bien sabrás, llaman gentiles a todos los no judíos. Y es probable que fuese una mujer extranjera. A ver, cuando digo extranjera, no me refiero a que fuese una mujer, no tendría que ser de demasiado lejos. Piensa que en aquel momento Palestina, lo que era el reino de Judá, en aquel momento que estaba gobernado por Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, era prácticamente como hoy en día el Estado de Israel, y es muy pequeño. Para que tengas una idea, el Estado de Israel viene a ser un poco como Andalucía de grande, ¿no? Estaba rodeado de otros países que no eran judíos, ¿no? Como puede ser Jordania, o Siria al norte, o Egipto al sur, con el que tenía frontera, además, el reino de Israel, ¿no? Por lo tanto, es posible que tanto María Magdalena como algunas de sus seguidoras no fuesen judías, sino que fuesen extranjeras, fuesen gentiles. Y eso explicaría que tuviesen bienes, ¿no? Esto, quieras que no, ya es muy importante. ¿Por qué? Porque el mundo judío, y especialmente el mundo judío en aquella época, el mundo judío ortodoxo era, y sigue siendo, los ortodoxos judíos siguen siendo así, era un mundo muy cerrado a los gentiles. Es decir, ellos, como bien sabrás, los judíos ortodoxos se consideran el pueblo elegido. El pueblo elegido por una divinidad, Yahvé, que los consideran que les dio su tierra prometida, que es Israel. Y de hecho, esto sigue estando de plena actualidad, ¿no? El conflicto israelí. Y además piensan que son merecedores de una atención especial por su Dios, atención que no tienen el resto de pueblos. Por lo tanto, que un líder religioso como Jesús incluyese en su movimiento a mujeres extranjeras y además mujeres que supuestamente habían sido poseídas por demonios y que además le subvencionaban con bienes su movimiento, dice mucho del movimiento de Jesús. Dice que es un movimiento cuanto menos liberal, entre comillas, para la época, ¿no? Y como hemos comprobado, hay muchas dudas de su origen: prostituta arrepentida, esa pecadora pública que lava los pies a Jesús en casa de un fariseo durante la cena, María de Betania, hermana de Lázaro el resucitado y de Marta, versiones diferentes de una misma mujer, errores puede que intencionados, y además 4 evangelios, 3 versiones diferentes de, al parecer, la misma María. Claro. A ver, es que hay un problema, ¿no? Hay un problema que también pasaba un poco con Jesús y que pasa también con Juan. A mí me gusta mucho, Jesús es el gran protagonista de esta historia, ¿no? Evidentemente. Pero luego hay dos personajes que son esenciales en la historia evangélica, en la historia de Jesús, que son, por un lado, María Magdalena y, por otro lado, Juan el Bautista, que es un personaje esencial, que merece mucha atención y que, curiosamente, tanto María Magdalena como Juan el Bautista aparecen muy esquilmados en los evangelios. Es decir, es como si alguien hubiese amputado, como si alguien hubiese cortado los pasajes en los que se explicase quiénes eran. O yo en el libro, en mi investigación, me planteo otra cosa, ¿no? Que eran tan conocidos, tanto María Magdalena como Juan el Bautista, que los evangelistas que escribieron estos libros unos 30, 40, 50 años después de la muerte de Jesús, no vieron necesario explicar quiénes eran porque los lectores potenciales de estos libros los conocían. Claro, si conocían a Juan el Bautista, que conociesen a Juan el Bautista es lógico, porque Juan es un personaje que además aparece en fuentes no cristianas, aparece en algunos escritos de la época, como en alguna obra de Fray Josefo, ¿no? Pero claro, ¿quién era María Magdalena para que los evangelistas la omitiesen, dando por hecho que los lectores potenciales sabían quién eran? Eso a mí me inquieta bastante, ¿no? Porque tiene que ser alguien realmente importante, ¿no? Por lo menos conocido. Claro, pero lo evidente es que aparece muy pocas veces, como te decía, solamente 12 veces en todos los evangelios. Claro, eso generó un problema muy grave en la iglesia, ¿no? Porque
aunque aparece en muy pocas ocasiones, aparece precisamente en los momentos más importantes de la vida de Jesús, ¿no? Que es la muerte y especialmente en la resurrección de Jesús. De hecho, en todos los evangelios, María Magdalena es la primera que o bien se encuentra la tumba del sepulcro de Jesús, en el que había sido enterrado Jesús, vacío, o es la primera que se encuentra a Jesús ya resucitado, ¿no? Según las distintas versiones evangélicas. Por lo tanto, aunque evidentemente esto de la resurrección posiblemente sea algo que no pasó realmente, para nuestra investigación nos da igual. Quiere decir que los cristianos sí daban por hecho que María Magdalena era tan importante que Jesús fue a la primera a la que se manifestó después de la resurrección, ¿no? Pero claro, por otro lado, no hay información sobre ella. Entonces la Iglesia Católica suele jugar mucho a hacer malabares con los textos, especialmente con los textos cristianos, y con los evangelios hizo un auténtico ejercicio de malabarismo al plantear que María Magdalena aparecía con otros nombres en los evangelios, ¿no? Y por un lado la identificó con la pecadora pública de Lucas, que te comentaba antes, y por otro lado con un personaje esencial, que también tiene su aquel, también tiene su misterio, que es María de Betania. María de Betania es la hermana, según en los propios evangelios, es la hermana de Marta y de Lázaro de Betania. Lázaro de Betania es el famoso Lázaro al que supuestamente Jesús resucitó. Es muy curioso porque en el Evangelio de Juan, y como verás a lo largo de esta entrevista, varias veces repetiré momentos especiales que aparecen en el Evangelio de Juan. Porque para mí es muy importante ese Evangelio y luego si nos da tiempo te explicaré por qué, ¿no? Bueno, pues en ese Evangelio Marta, Lázaro y María de Betania vienen a ser como una especie de, a ver cómo lo digo, de grupo conspirador que colabora con el movimiento de Jesús, ofreciéndole protección, ofreciéndole cobijo y ofreciéndole incluso apoyo logístico durante la última semana de vida de Jesús, la semana en la que se desarrollaron los acontecimientos que precipitaron su muerte, ¿no? Finalmente. El problema está, claro, vale, partamos de esa idea, ¿no? De que María de Betania sea María Magdalena. ¿Por qué se le menciona de dos formas distintas? No tiene sentido, ¿no? Porque además, la tradición cristiana defiende que, en el mundo judío había dos formas de denominar a las personas, ¿no? Por un lado, se suele denominar como según quien fuese su padre. Por ejemplo, en el caso de Jesús, sería Jesús, hijo de José, Jesús Yeshua ben Yosef, o ¿de dónde era? Jesús de Nazaret, ¿vale? O Jesús el Nazareno. Bueno, pues María Magdalena se da por hecho que eso de Magdalena hace referencia a Magdala, que era supuestamente el lugar del que procedía María Magdalena. Aunque de esto tampoco tenemos ninguna evidencia que nos indique que sea así. En el caso de María de Betania también es así. O sea, se menciona del lugar del que era Betania, que es una pequeña población que hoy en día está dentro de la actual Jerusalén, pero que en aquel momento era un pequeño poblado en las afueras de Jerusalén, ¿no? Porque en los mismos textos se le menciona de forma distinta, no tiene sentido ninguno, ¿no? Bueno, pues curiosamente la Iglesia, hasta hace muy poco, ha dado por hecho, precisamente hasta cuando lo que te decía antes, ¿no? Hasta el año 65, en el Concilio Vaticano II, daba por hecho que María Magdalena era la pecadora pública de Lucas, era María de Betania y era María Magdalena. Hoy en día la Iglesia ya no reconoce que sea la pecadora pública de Lucas, pero sí que sigue defendiendo que María Magdalena y María de Betania son la misma persona. Evidentemente, yo no estoy para nada de acuerdo con eso porque no hay nada que nos permita asegurar ni afirmar eso. A María Magdalena, corrígeme si me equivoco, no se le menciona en documentos históricos, solo en los evangelios canónicos y apócrifos, y es el nombre de mujer que más aparece en el Nuevo Testamento, pero su rastro se borra o se pierde o se difumina al morir Jesús. ¿Por qué ocurre esto? Claro, eso es otro de los misterios, ¿no? Porque, a ver, es muy curioso, pero sí que, aunque son obras apócrifas, sí que sabemos, entre comillas, cuando digo sabemos lo digo siempre entre comillas, sí que queremos saber qué pasó, por ejemplo, con todos los apóstoles, con los 12 apóstoles del grupo de Jesús, ¿no? Entre otras cosas porque hay una obra en el propio Nuevo Testamento que es Los Hechos de los Apóstoles, que cuenta lo que pasó hasta unos 20 años después de la muerte de Jesús. Luego hay una amplia colección de libros apócrifos que no son evangelios, pero que no son, aunque no son aceptados como canónicos por la Iglesia, sí que son parte de la tradición que la propia Iglesia acepta, ¿no? Y son una serie de libros, cada uno dedicado a uno de los apóstoles, en los que se cuenta cómo fue su vida posterior, por dónde estuvieron predicando y cómo acabaron muriendo, casi todos martirizados. Sin embargo, de María Magdalena no hay ni un solo libro que cuente qué fue de ella después, o sea, no sabemos nada de lo que pasó posteriormente con ella,
No sabemos nada siempre según la Iglesia Católica. Sí que hay algunas leyendas, de las que luego si da tiempo hablaremos, pero como te digo, no hay ningún libro que hable sobre su existencia posterior. Y por supuesto, no hay ninguna mención en ningún libro no cristiano que hable de ella. Realmente no hay ninguna mención en ningún libro no cristiano contemporáneo, es decir, del siglo I, como mucho del principio del siglo II, que hable de ninguno de los protagonistas, de ninguno de los grandes personajes del Nuevo Testamento. Solamente se menciona, y esto es muy curioso, por eso te decía antes que para mí es muy importante el personaje de Juan el Bautista, solamente se menciona a Jesús, evidentemente que se aparece en una obra de Fray Josefo, y en esa misma obra de Fray Josefo también se menciona a Juan el Bautista. Pero no es hasta el año 150 aproximadamente después de Cristo, es decir, unos 120 años después de su muerte, cuando empiezan a aparecer obras que ya sí hablan del resto de apóstoles, ¿no? Evidentemente María Magdalena fue ninguneada por los seguidores de Jesús, no por la Iglesia, ¿no? Sino por los propios que siguieron a Jesús. Yo tengo una teoría al respecto de esto, que luego si te parece profundizaremos, ¿no? Y yo considero, para explicar un poco esta teoría, hay que entender también cómo se escribieron los evangelios. La tradición, aunque aquí estemos hablando del Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, realmente no fueron escritos por ninguno de estos personajes, ¿no? Son libros anónimos, no sabemos quién lo escribió, pero sí que se ha podido identificar, y esto ha sido un proceso muy arduo que ha durado decenas de años, a los que se han dedicado grandes investigadores durante mucho tiempo, especialmente expertos en lingüística, que han detectado que cada uno de los 4 evangelios canónicos fueron escritos por comunidades distintas y además separadas geográficamente, y se ha conseguido incluso identificar la zona geográfica en la que se pudieron escribir, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, el primer evangelio, se sabe que es muy probable que fuese escrito en Alejandría. Alejandría estaba al norte de Egipto, pero era una colonia romana en aquel momento, y era posiblemente uno de los sitios más cultos de la época, ¿no? Y posiblemente fue escrito directamente en griego, que era el lenguaje culto en aquel momento, y por alguien que no conocía realmente el mundo judío. En cambio, el Evangelio de Mateo fue escrito posiblemente en la zona de Siria, y sí fue escrito por alguien que estaba relacionado con el mundo judío, ¿no? ¿A dónde quiero ir con esto? Bueno, con esto quiero argumentar que después de la muerte de Jesús se produjo una especie de diáspora, una dispersión de sus seguidores, y cada uno de sus apóstoles fue creando comunidades distintas en las que se empezó a predicar el mensaje de Jesús, pero cada uno de su propia perspectiva. Eso explica por qué cada uno de los evangelios parece contar una historia distinta sobre Jesús, aunque coinciden en algunas cosas, en muchas cosas coinciden, pero en otras tantas se diferencian, ¿no? Y eso es precisamente por lo que te planteo, ¿no? Porque cada evangelio se fue escrito en un sitio distinto y por corrientes cristianas distintas. Por lo tanto, es muy correcto hablar de cristianismos primitivos, no de un cristianismo solo, sino de varios, ¿no? Que tenían cosas en común, como te decía, pero muchas diferencias. Ahora bien, es muy probable que durante esta diáspora que te comentaba, María Magdalena, que posiblemente, y esa es la hipótesis que yo defiendo en el libro, posiblemente María Magdalena fue la principal apóstol del movimiento de Jesús. Pero creo y defiendo, y creo que tiene sentido entender la historia así, sus seguidores masculinos no estaban de acuerdo perdón, con que ella liderase el movimiento después de la muerte de Jesús. Y de alguna manera eso explicaría el silencio, la ocultación de su figura en los evangelios. Claro, además era una sociedad muy machista en aquella época. Después la Iglesia también lo ha sido, como tú los denominas en el libro, son los autocastrados de la Iglesia, los que parece que van borrando la imagen o el liderazgo que podía tener María Magdalena, porque además, como hemos dicho antes, según la versión que cojamos de esta mujer, pues podría ser que tuviese mucho dinero, que apoyase económicamente al movimiento de Jesús y de alguna manera también ser cabecilla de todas las mujeres que le seguían. Claro. Sí, es más, tú no lo has dicho, ¿no? Imaginemos por un momento que el movimiento fuese tal y como dicen los evangelios que era. Es decir, un movimiento en el que había un grupo de favoritos, que eran los 12 apóstoles, pero que también había un grupo de mujeres importantes que financiaban el movimiento económicamente. Evidentemente, si dentro de ese grupo de mujeres había una que especialmente destacaba, una que además fue especialmente favorita de Jesús,
después de la muerte de Jesús, es muy probable que los propios apóstoles, que no hay que olvidar que eran judíos y como tales eran también bastante machistas, la ninguneasen, le quitasen, aunque Jesús hubiese explícitamente cedido el control del movimiento a ella antes de su muerte, seguramente le quitaron el poder a María Magdalena, ¿no? Claro, esto me podrían decirme, ¿no? Me podría argumentar, bueno, pero ¿qué evidencia tienes de esto? Bueno, pues esto tiene mucho que ver, sería muy largo de explicar, ¿no? Pero tiene mucho que ver precisamente con un grupo de cristianos, con otro cristianismo más, porque hay que entender que hasta el siglo IV no había un cristianismo unificado en Roma, sino que fueron, como te decía antes, muchos cristianismos, ¿no? Pero hubo una corriente especialmente preocupante para la iglesia posterior, la iglesia de Roma, que fue el cristianismo gnóstico, que le dio mucha importancia a María Magdalena y que una y otra vez consideran a María Magdalena como la principal apóstol de Jesús. Entonces, cabe plantearse la posibilidad de que, después de la muerte de Jesús, María Magdalena crease su propia comunidad cristiana con su propia versión de la historia de Jesús y que el resto de comunidades cristianas no legitimasen esa visión esa visión que planteaba María Magdalena y la ninguneasen, ¿no? Y es posible que se fuese el germen del cristianismo gnóstico, ¿no? Que luego, si me da tiempo, pues te explicaré un poco más realmente en qué consistía este cristianismo, que es muy curioso y que nos puede ayudar mucho a entender hasta qué punto el cristianismo que acabó triunfando, el cristianismo romano, el cristianismo de Pablo, el de Pedro, igual no es el real, igual está muy alejado del mensaje que Jesús difundió en su momento. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo? Y hay una cosa que también querría destacar, y es esas unciones, cuando ungen a Jesús, porque se puede unir esto con una práctica ritual o unas nupcias sagradas que creo que se llaman los hierógamos, como si María pudiese ser una especie de sacerdotisa con algún conocimiento superior. Sí. A ver, esto es un poquito complicado, pero bueno, voy a intentar que se entienda correctamente, ¿no? En los evangelios aparecen dos tipos de unciones distintas que le hacen dos mujeres distintas a Jesús. En realidad, según la Iglesia Católica, la misma mujer es María Magdalena, pero parece que fueron dos momentos distintos, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, quizás para entender esto. En el mundo judío, la historia real es muy complicada, ¿no? Es muy difícil de entender, es muy difícil saber qué es de verdad y qué es mentira. Entre otras cosas porque tenemos muy poca evidencia de cómo fue su historia real, aparte del Antiguo Testamento, pero se sabe que en la época de la monarquía hebrea, de la monarquía judía, que es en torno al siglo IX a.C., en la época del rey David, del rey Salomón y tal, ¿no? Se sabe cómo era el ritual mediante el cual se nombraba rey al nuevo rey, ¿no? Y consistía en ungirle con un aceite sagrado, con un óleo, con un perfume sagrado, ¿vale? Que se le aplicaba en los pies y se le aplicaba en la cabeza. Esto generalmente lo aplicaba un profeta, un sumo sacerdote que además tenía el don supuesto de la adivinación, ¿no? Esto es muy curioso porque, claro, el mundo de la dinastía judía terminó después de la muerte de Salomón. El reino de Israel se dividió en dos reinos distintos y finalmente pues se acabó disipando la estirpe del rey David, ¿no? Claro, hay una cosa que es importante y es que los cristianos, los seguidores de Jesús, los evangelistas, tenían la firme convicción de que Jesús era el legítimo aspirante a ocupar el trono de Israel, porque lo defendían a muerte, hasta el punto de aportar incluso genealogías para legitimar esta idea. Defendían que Jesús era el último heredero de ese linaje desaparecido del rey David y de su hijo, el rey Salomón, ¿no? Por lo tanto, si Jesús era el descendiente del rey David, para que fuese rey, alguien tenía que ungirle, tenían que hacerle una unción, ¿no? Bueno, pues aparecen dos casos de unción en el Nuevo Testamento. Uno es el de la pecadora pública de Lucas, que te comentaba antes, que le unge con perfume de nardo, que le unge los pies y, aunque no dice que unge la cabeza, pero eso podría interpretarse como una especie de proclamación simbólica del nuevo rey de Israel, ¿no? El rey de los judíos. Que, como bien sabrás, y haciendo un pequeño KitKat aquí, ¿no? Cuando Jesús fue crucificado, el titulus crucis que le pusieron encima de la cruz decía eso, el rey de los judíos. Jesus Nazarenus Rex Ioadorum, Re Inri, famoso Inri,
que aparece encima de la cruz, ¿no? Es decir, a Jesús lo mataron precisamente por asegurar que era el rey de los judíos. Por lo tanto, es probable que esto fuese así. Pero es que hay otro momento más en el que es precisamente María de Betania la que en el Evangelio de Juan unge también a Jesús. Y lo unge siguiendo el método tradicional, con un perfume, le unge en los pies y le unge en la cabeza, ¿vale? Ahora bien, hay quien ha planteado lo que comentabas tú antes, ¿no? La posibilidad de que esto realmente sea algo simbólico y que tenga que ver con algún tipo de culto que no tenga nada que ver con el mundo judío, ¿no? Y es que efectivamente, en aquella época, en el siglo I, existía una serie de cultos que todos tenían que ver con la diosa madre, mejor dicho, con distintas diosas madres, empezando por Astarte, por ejemplo, que es una diosa madre de los fenicios, o Isis, de los egipcios, o incluso algunas diosas madres del panteón griego, como Afrodita. Todos estos cultos tenían en común una figura que era lo que se llamaba, entre comillas, la prostituta sagrada, que eran una serie de sacerdotisas que solían ungir simbólicamente a los monarcas y en una especie de matrimonio sagrado o nupcia sagrada que se llamaba hieros gamos, en la que, aparte de ungirles, había también un ritual, según el tipo de culto, según el tipo de diosa madre, con más o menos sexo, ¿vale? Eso es muy curioso, pero claro, si partimos de que esto era así, de que María Magdalena era una sacerdotisa de algún tipo de culto de estos paganos, que ungió a Jesús y lo proclamó rey simbólicamente, según ese rito, esto aleja muchísimo a Jesús del mundo judío y lo acerca mucho más al mundo pagano, al mundo de los gentiles. Claro, si recuerdas lo que te comentaba antes, de que quizás María Magdalena no era judía, sino que era de algún pueblo de alrededor, los pueblos de alrededor en los que precisamente en esa época, en el siglo I, estos cultos a la diosa madre estaban extendidísimos, ¿no? Pues todo parece como encajar, ¿no? A ver, esto puede parecer un poco alocado, pero no deja de ser interesante, sobre todo por otra cosa, porque es que los gnósticos identificaban a María Magdalena con un personaje simbólico que se llama la Sofía. Sofis en griego significa sabiduría, conocimiento, ¿vale? Que hay una palabra muy parecida, un sinónimo de Sofía es noxis, que significa conocimiento. De ahí viene precisamente el término gnóstico, que son los que consideran que la salvación se consigue no como los cristianos pensaban, que era creyendo en la muerte redentora de Jesús, sino mediante el conocimiento interior de uno mismo, ¿no? Es decir, es probable que parte de la influencia, parte de la religión pagana que estaba cohabitando en aquella época en la misma región que con los judíos, entrase a funcionar dentro del movimiento de Jesús mediante María Magdalena, ¿no? Y es probable que los gnósticos son una mezcla de ambos mundos, una mezcla del mundo judío y de este mundo se podría decir esotérico, griego, que le da mucho más importancia a eso, al conocimiento interior, a los dioses simbólicos y arquetípicos que a los dioses hombre, como podían ser, por ejemplo, Jesús, o puede ser Mitra, o puede ser el propio Osiris en el mundo egipcio, ¿no? A ver, esto es muy lioso, entiendo que es bastante complicado, pero todo esto tiene que ver realmente al final con algo que es las primeras muestras de religiosidad en el ser humano se dio precisamente en este tipo de creencias, en la creencia en la existencia de unas diosas madres, ¿no? Las figuras humanas más antiguas que existen son las Venus neolíticas, paleolíticas, y son diosas de la fertilidad, diosas de la vida, ¿vale? Y María Magdalena podría simbolizar ese tipo de diosa. Incluso la propia Virgen María podría simbolizar ese tipo de diosa, ¿no? De hecho, hay muchas representaciones de la Virgen María en las que aparece exactamente con los mismos atributos y representada de la misma forma que Isis. Por ejemplo, hay una representación muy típica de la Virgen María que aparece dándole de mamar al niño Jesús, que son exactamente iguales que a una serie de figuras también de esa misma época, del siglo II, del siglo III, de Isis, las que está dando de mamar a Horus. Exactamente igual. De hecho, cualquiera de nuestros oyentes lo puede buscar. Se llaman Isis Lactans, estas figuras, y son exactamente igual que la Virgen María, ¿no? Con esto quiero decir que de alguna manera el cristianismo, aunque surgió en el mundo judío, rápidamente el cristianismo se extendió
por un mundo no judío, por un mundo gentil, por el mundo del Imperio Romano, un mundo que era, como todos sabemos, un mundo en el que no había solamente un Dios, sino que casi cualquier creencia era aceptada, y el cristianismo se fue rellenando, se fue adornando, fue apropiándose de muchos patrones culturales y religiosos de otras culturas del entorno, ¿no? Y es muy probable que el personaje real de María Magdalena se viese modificado, se viese transformado por estas influencias externas que llegaron, ¿no? Es difícil saberlo realmente esto, precisamente por lo que estamos comentando, ¿no? Porque tenemos tan pocos datos sobre ella que cuesta mucho llegar a una conclusión definitiva, ¿no? Pero todo esto sí que nos lleva a apreciar algo que para mí es esencial, ¿no? Que no es tan fácil todo como parece. Es decir, que el personaje, ni el personaje de Jesús, ni el personaje de María Magdalena, ni casi ningún personaje del Nuevo Testamento es tan simple como parecen entrever los evangelios, ¿no? Sino que parece todo como más poliédrico, ¿no? Más lioso, se podría decir. Y además los gnósticos estuvieron enfrentados durante mucho tiempo a la Iglesia de Roma, precisamente por esa dualidad, ¿no? La Iglesia de Roma pensaba una cosa y los gnósticos tenían a María Magdalena como una diosa o una especie de diosa, la diosa madre, realmente. Claro. A ver, para entender un poco, porque se habla mucho de los gnósticos, muchas veces sin el conocimiento necesario, ¿no? Y la verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta porque es una cosmogonía de esta gente bastante complicada de entender, ¿no? Voy a intentar resumirla para que la entendamos, pero vamos, lo más brevemente posible. Los gnósticos surgen, como te decía, como una mezcla del mundo helénico, del mundo griego, una mezcla del mundo judío, y además una mezcla con mucha influencia de ideas de Oriente. Los gnósticos se desarrollan en Egipto, en el norte de Egipto, especialmente con epicentro en Alejandría, y ahí reciben influencia de todo este tipo de culturas, ¿no? Y además reciben una influencia esencial del platonismo, de la filosofía griega. Supongo que como todos los que conozcan un poco la filosofía de Platón, entenderán que Platón, o recordarán que Platón defendía que el mundo está dividido en dos mundos distintos, ¿no? El mundo real, el mundo físico en el que vivimos, que es un mundo ficticio, y un mundo que hay por encima de este mundo, que es el mundo de las ideas, que es el mundo real de verdad, el mundo perfecto, el mundo en el que no hay cambio, el mundo en el que viven los dioses, entre comillas, ¿no? Bueno, pues los gnósticos heredaron este conocimiento, mezclaron este conocimiento de la filosofía, esta forma de ver el mundo de Platón, con el cristianismo y con el judaísmo. Y llegaron a la convicción de que el demiurgo del que hablaba Platón, que sería el creador del mundo, era el tal Yahvé del que hablaban el Antiguo Testamento. Y al contrario, por ejemplo, para entender esto viene que entender cómo se consigue la salvación en el cristianismo, ¿no? Los cristianos hoy en día siguen defendiendo que la salvación se consigue mediante la fe en la muerte de Jesús como un acto redentor, es decir, que Jesús murió, como bien dicen cualquiera que esté bautizado o haya hecho la comunión lo sabe, que Jesús murió por nuestros pecados y que además la fe en su muerte como acto redentor y en su resurrección como muestra del tremendo poder de Dios, ¿no? Es decir, para salvarse, para acceder a la vida del más allá, aparte de cumplir con una serie de mandamientos éticos, hay que creer en Jesús como eso, como un ser redentor que se autosacrificó a sí mismo, se entregó por nosotros y que además resucitó. Los gnósticos, en cambio, pensaban que no era así. Los gnósticos pensaban que la salvación se conseguía entendiendo que dentro de nosotros, y esto también es muy platónico, que dentro de nosotros, aunque vivimos en el mundo físico, en el mundo falso de la materia, hay un pequeño residuo del mundo de las ideas, del mundo superior, al que los gnósticos llaman el pleroma, ¿vale? Y encontrando esa parte divina, entre comillas, que hay dentro de nosotros, y desarrollando esa parte divina, es como algún día podemos vencer al mundo de la materia y subir al mundo de las ideas. Ellos pensaban que así se conseguía salvación. Se conseguía romper con el mundo material que consideraban que era un mundo falso y erróneo, ¿no? Por eso se llama su culto, por eso se llama gnóstico, porque era el conocimiento, la gnosis, el conocimiento necesario para acceder a la salvación. Ellos pensaban que Jesús lo que había hecho era explicar a sus seguidores cómo acceder a ese conocimiento secreto, cómo acceder a esa divinidad interior que todos tenemos dentro, ¿no? Y pues bien, ¿en qué momento entró María Magdalena en todo este lío que te estoy contando? Bueno, a ver, es muy sencillo. En todos los evangelios gnósticos, bueno, mejor dicho, en ninguno de los evangelios gnósticos se cuenta nada de Jesús.
No se cuenta ni cuándo nació, ni se dice nada de lo que hizo en vida, ni sus milagros, ni nada por el estilo. Todos los evangelios gnósticos consisten en mensajes de Jesús después de muerto a algunos de sus seguidores. Es decir, Jesús se manifiesta a algunos de sus seguidores y les cuenta, les da algunas pistas sobre cómo acceder a la salvación, cómo encontrar mediante la noxis esa parte divina que hay dentro de nosotros. Bueno, pues el personaje que se elige en casi todos estos evangelios para ser el receptor de ese mensaje secreto de Jesús es María Magdalena. Esa es la importancia que los gnósticos le dieron a ella. Es muy importante lo que estamos diciendo, porque, a ver, el gnosticismo llegó a ser una religión muy extendida, especialmente en el norte de África, pero también en toda la zona de Israel, en toda la zona de Siria, Turquía, y llegó a ser mucho más fuerte que el cristianismo romano. El cristianismo romano, que como sabrás, está representado en dos grandes figuras, que son Pedro, el famoso Pedro, el apóstol Pedro, y Pablo de Tarso, que si bien no conoció a Jesús en vida, fue el principal misionero del mensaje de Jesús, ¿no? Claro, son cristianismos que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, todo esto que te he contado de los gnósticos, de la divinidad interior, no tiene nada que ver con lo que dice los evangelios canónicos, ¿no? Evidentemente son dos modelos absolutamente distintos, que lo único que tienen en común son Jesús y los personajes evangélicos, pero nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente todos sabemos cuál fue la iglesia, cuál fue el cristianismo que acabó triunfando. El cristianismo que triunfó fue el cristianismo que se alojó en Roma y que gracias al emperador Constantino, en el siglo IV, se acabó convirtiendo en la religión mayoritaria en el imperio y poco tiempo después en la religión oficial. ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica en cuanto se convirtió en religión oficial? Prohibir y perseguir sistemáticamente al gnosticismo, hasta el punto de que acabaron siendo exterminados. Hay un caso famoso que conocerás además porque hace ya unos años, se hizo una película sobre Hipatia de Alejandría, que la hizo Alejandro Amenábar, Ágora. Hipatia de Alejandría era precisamente un ejemplo de cristianismo gnóstico. Era exactamente eso, era un cristianismo filosófico, no un cristianismo espiritual, realmente ni religioso, sino filosófico. Y los cristianos que acaban con Hipatia de Alejandría son los cristianos de Roma, los cristianos que consideran que Jesús era el Hijo de Dios y consideran que había que tener fe en él como persona, no como símbolo, ¿no? Era como los gnósticos lo veían. Los gnósticos fueron borrados del mapa y, de hecho, sus libros fueron destruidos y no fue hasta el siglo XIX cuando empezaron a encontrarse pequeños fragmentos. Y fíjate, te voy a contar una cosa que a mí me gusta mucho contar porque a todos los que nos gusta el mundo del misterio, desde hace muchos años se ha dado mucha importancia a los famosos manuscritos del Mar Muerto, ¿verdad? Que fueron unos libros escritos y acumulados durante décadas por un grupo de judíos, los esenios de Qumran. Qumran era un santuario esenio que estaba a orilla del Mar Muerto, que en los años 40 se encontró prácticamente una biblioteca completa de este colectivo esenio, ¿no? Realmente esa información, aunque es importantísima, no aporta nada sobre el movimiento de Jesús ni sobre la historia de Jesús. Bueno, pues justo unos años antes de que se apareciese el manuscrito del Mar Muerto, en un sitio que se llama Nag Hammadi, que está en Egipto, se encontraron 7 tinajas llenas de libros gnósticos completos, en los que hay como cerca de 20 y tantos, creo que son 26 evangelios gnósticos, y fíjate hasta qué punto estaba relacionado esta religión gnóstica con la filosofía, que entre otras cosas en esa biblioteca de Nag Hammadi aparecieron varios ejemplares de la República de Platón, que es el libro esencial que todos conocemos de Platón, ¿no? Y afortunadamente se encontraron. Eso sí que fue un hallazgo sensacional, porque permitió conocer por fin cómo pensaba esta gente y cómo es muy probable que si este cristianismo hubiese triunfado, la historia hubiese cambiado de una manera increíble. Porque, primero, los gnósticos tenían mujeres sacerdotisas. En los gnósticos existía una igualdad entre los sexos absolutamente radical que incluso hoy nos sorprendería. Sin embargo, como sabemos, no fue lo que triunfó el cristianismo de Roma y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero, además de todas las diferencias que hay entre el gnosticismo y el cristianismo de Roma, sobre todo respecto a la figura de María Magdalena, esta va evolucionando y de ser casi eliminada hasta ser nombrada, porque fue nombrada apóstol de apóstoles en el año 1988. La Iglesia de Roma la atrajo a sus redes, por así decirlo, la figura de María Magdalena, finalmente. A ver, siempre la ha tenido la Iglesia de Roma, ¿no? Siempre la ha tenido, aunque por un lado la ha ninguneado,
por otro lado la reconoce como santa. De hecho, María Magdalena es de las primeras personas reconocidas como santa por la Iglesia Católica, ¿no? Pero eso es muy curioso, porque la acabaron llamando apóstol, como bien dice, apóstol apostolorum, que significa apóstol de apóstoles, ¿no? Esto es muy curioso porque así, exactamente con esa definición, es como los gnósticos la llamaban a María Magdalena. Por lo tanto, es una especie de intento de solucionar un grave prejuicio que yo creo que la Iglesia Católica le ha ocasionado a este personaje, y del que sigue pagando, ¿no? A ver, hay que entender que la Iglesia Católica, y con esto no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero la Iglesia Católica, primero que siempre ha sido bastante incoherente en muchos de sus planteamientos, y luego siempre ha sabido muy bien cómo aprovechar incluso las propias críticas que le hacían, ¿no? A mí me gusta poner como ejemplo lo que pasó con el famoso libro de Dan Brown, El Código da Vinci, que, como bien sabrás, es un libro en el que supuestamente se cuenta, aunque es una novela, se habla de un Jesús humano, un Jesús que se casó con María Magdalena, bueno, mejor dicho, que cohabitó con María Magdalena y que tuvo descendencia con ella, y que si bien en un primer momento la Iglesia lo criticó muchísimo, en realidad lo que hizo, este libro le vino hasta bien a la Iglesia Católica, ¿no? Porque hizo que muchas personas que habían dejado de tener fe en Jesús precisamente por culpa de las hechurías, como decimos por aquí en Andalucía, de la Iglesia Católica, se reconciliasen con el personaje, porque aceptaban, y es normal, aceptaban a Jesús como un personaje más humano, diga lo que diga la Iglesia, ¿no? La Iglesia se ha ido moldeando como ha podido, dentro de una estructura monolítica y muy cerrada, y ha acabado incluso aceptando estas ideas, ¿no?, actuales, aunque siempre con la boca pequeña, ¿no? Públicamente no reconoce, por supuesto, que Jesús tuviese descendencia, pero por debajo, pues bueno, la aceptan, por lo menos creen en Jesús, aunque sea así, ¿no? Pero bueno, sea como sea, sí, finalmente la Iglesia Católica la acabó reconociendo, y de hecho hoy en día, y también por culpa precisamente de este libro, del Código da Vinci, María Magdalena se ha convertido en un personaje súper popular, tanto para los católicos como para los cristianos en general, ¿no? A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres. Ve con ellas. Sé mis manos. No está bien que él te haya escogido para guiarnos. Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo. Y lo has sobrevolado sobre dos temas morbosos que tenemos que tocar, Óscar. El primero, María Magdalena fue pareja e incluso pudo haber llegado a casarse con Jesús. Y hay una cosa que cuentas en tu libro que me parece súper interesante, y es ese episodio de las bodas de Caná. Sí, a ver, yo tengo la firme convicción de que no fueron pareja. Y si fueron pareja, llegó un momento en el que Jesús, en el que la pareja se rompió. A ver, para esto tengo que explicar, voy a intentar hacerlo lo más brevemente posible, ¿no? Pero en un libro anterior mío, Pongamos que hablo de Jesús, que es un libro que dediqué solamente al personaje de Jesús, yo me planteaba ya esto, ¿no? Es una anomalía que Jesús no estuviese casado. Lo normal en un pueblo como el judío, un pueblo que le da muchísima importancia a la descendencia y a la procreación, por lo que te comentaba antes, porque se consideran que son un pueblo elegido. Por lo tanto, es un pueblo que hay que seguir manteniendo y reproduciendo, ¿no? Los judíos se casan muy jóvenes, y especialmente los maestros judíos, los rabinos judíos, están obligados a casarse, ¿no? Sin embargo, evidentemente, según los evangelios, no se menciona por ningún sitio a ninguna mujer de Jesús, ¿no? ¿Quién pudo ser la mujer de Jesús? Bueno, pues se ha planteado evidentemente que si alguien tiene toda la pinta de ser la posible candidata es María Magdalena, entre otras cosas por la cercanía que mostraba con Jesús, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esto porque yo creo, y además creo que lo puedo argumentar bastante bien, que Jesús, y quiero por favor que nadie se ofenda con esto, porque igual puede ser demasiado llamativo lo que voy a decir, ¿no? Pero yo tengo la firme convicción de que Jesús era un fanático religioso, estaba absolutamente convencido, y eso lo argumento, como te digo, en mi libro anterior, estaba absolutamente convencido de que el fin del mundo era inminente. Él, los propios evangelios lo dice una y otra vez, incluso dice que está ya empezando el fin del mundo, y él se considera a sí mismo como el que ha abierto la puerta del fin del mundo y la llegada del reino de Dios, que es un nuevo mundo que va a sustituir a este mundo caduco, en el que el pueblo elegido, el pueblo de Israel, va a tomar el poder, ¿no? Jesús estaba tan convencido de que esto era así, que en varias ocasiones en los propios evangelios insta a sus seguidores a que abandonen a sus familias, abandonen a sus hijos, abandonen sus campos, su trabajo, todo, porque como el mundo va a acabar, nada de eso tiene sentido, y solamente hay que centrarse en preparar
la llegada del reino de Dios, ¿no? Por lo tanto, a mí no me acaba de encajar, o sea, yo entiendo a Jesús así, por lo tanto no acabo de entender que Jesús tuviese pareja. Quizá la tuvo, pero llegó un momento en el que posiblemente la acabó abandonando, como de hecho algunos de sus apóstoles hicieron. Pedro, por ejemplo, el famoso Pedro, en el Nuevo Testamento, en alguno de los evangelios, se habla de su mujer y se habla de su suegra, incluso, a la que llegó a hacerle un milagro Jesús, ¿no? Pero sin embargo no se dice nada más, posiblemente porque también Pedro era parte del grupo, de las normas para entrar en el grupo de Jesús, abandonar a su familia, ¿no? Eso no es nada raro, todos los grupos sectarios funcionan así. Todos sabemos cómo funcionan las sectas, lo primero que hacen es apartar a la gente de su grupo de seguidores, ¿no? O sea, de su grupo más cercano. Por lo tanto, yo creo que no fueron pareja. Ahora bien, eso no quiere decir que Jesús tuviese pareja en algún momento o que tuviese alguna amante en algún momento, ¿no? Y como bien dices, hay un episodio que precisamente, fíjate, ¿te acuerdas que te he dicho antes que el Evangelio de Juan es especialmente importante en todo esto? Bueno, pues hay un capítulo en el Evangelio, un episodio en el Evangelio de Juan, de hecho es el episodio con el que empieza el Evangelio de Juan, que es el que comentabas antes, ¿no? El de la boda de Caná. Y es de lo más curioso porque, a ver, yo imagino que todos recordarán esta historia, es muy famosa. Es la historia en la que Jesús es invitado junto a su madre y a algunos de sus discípulos a una boda de, no se dice de quién es la boda, pero hay un momento muy curioso de la historia, y es que durante la ceremonia, durante la celebración, te digo literalmente lo que dice el Evangelio, dice, se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le contestó, bueno, pero ¿y a ti qué más te da? Como diciendo a su madre, bueno, pues somos unos invitados, ¿qué vamos a hacer? No es cosa nuestra esto, ¿no? Eso ya es bastante raro, porque Jesús tenía que encargarse del vino si no era su boda aquella, era la boda de alguien que le habían invitado, ¿no? Bueno, pues, como bien sabemos, esto terminó con que Jesús acabó pidiendo a unos sirvientes que estaban ahí en la boda que trajesen unas tinajas con agua y convirtió el agua en vino, ¿no? Es uno de los famosos milagros de Jesús. Después de esto pasó una cosa curiosísima, y es que apareció un personaje muy curioso que se llama el Maestre Sala. El Maestre Sala era un personaje muy habitual en el mundo romano, que era una persona que se encargaba en las celebraciones romanas de mezclar de mezclar el vino con agua. Y lo hacía según fuese avanzando la fiesta. Es decir, cuanto más perjudicada, entre comillas, estaba la gente por el exceso de alcohol, más agua echaba este hombre en el vino para suavizarlo. ¿Me explico un poco el concepto? Bueno, pues... Sí. Eso está bien. Claro. Bueno, pues el Maestre Sala probó el agua convertida en vino de Jesús, llamó al novio, ojo, y esto te leo literalmente lo que dice el Evangelio de Juan, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando se ha bebido en abundancia, el peor. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Pero claro, ¿por qué le hizo esto al novio cuando no fue el novio el que hizo esto? Sino que supuestamente fue Jesús, ¿no? Bueno, pues esto ha llevado a que muchos se planteen que este episodio que por cierto no aparece en el otro evangelio, solamente aparece en el Evangelio de Juan, sea una clara referencia a que en realidad quien se casó aquel día era Jesús, ¿no? Y pues no te voy a decir yo que no. O sea, es probable que fuese así. Otra cosa es que fuese con María Magdalena, que no se le menciona en ningún momento en este episodio, ¿no? Pero realmente es un episodio bastante inquietante y que da que pensar, ¿no? Si esto no puede ser... a ver, hay que tener en cuenta también, como te decía antes, los evangelios se escribieron en distintas comunidades y se escribieron por los recuerdos que tenían los seguidores de Jesús, pero también por recuerdos, por leyendas, por historias orales que les fueron llegando a cada una de estas comunidades. Muchas de estas pueden ser reales y muchas pueden ser que no, ¿no? Para esto hay un criterio que solemos utilizar los exégetas, los investigadores del Jesús histórico, que se llama el criterio de dificultad. Y el criterio de dificultad viene a ser cuando un hecho o un dicho de Jesús ponía de alguna manera en dificultad a los cristianos posteriores. Es decir, nadie se va a inventar una historia que le pone en un aprieto. Si esto fuese una invención posterior a la historia de Jesús, realmente esto ponía en aprietos a Juan el Evangelista, el autor de este supuesto evangelio, ¿no? Pero claro, ¿cómo explicar este pasaje? ¿Por qué le dicen a Jesús que se encargue del vino cuando él no era el que se casaba, ¿no? Por lo tanto, si algo pone en dificultad a los cristianos posteriores, es probable que en esa historia tenga un núcleo real, un núcleo que no pudieron omitir y que es probable que no sea una ficción, ¿no? Por lo tanto, es bastante asequible. A ver, hay muchas más pistas que han argumentado los que defienden que Jesús y María Magdalena fueron pareja, pero casi todas son bastante esquivas, ¿no?
Yo ya te digo, yo creo que si lo fueron fue durante un breve momento, pero en el momento en el que Jesús, la época importante de Jesús, cuando empezó a predicar, ya no lo era, posiblemente. En esta historia, Jesús pasa de ser un simple invitado a una boda a casarse. Que bueno, puede darse, ¿eh? Bueno, ya sabes, las bodas se pueden complicar, ¿no? Y más con... Sí. El vino en aquella época, por cierto, era muy malo. Y no había un buen método para hacer buen vino. Y era un vino con muchísimo alcohol. Por lo tanto, por eso existía esta figura que decía, ¿no? El maestro Sala que lo iba aguando para que la gente no se pasase de la rosca, ¿no? Así que ya sabes, ¿no? Igual la boda aquella se fue de madre y Jesús se acabó casando allí mismo, ¿no? Y entramos en la recta final de la entrevista y quiero ir con el discípulo amado, porque ¿quién es? Porque hay dos personas que aparecen en los momentos más importantes de Jesús. Solo en el Evangelio de Juan se le da más importancia a María Magdalena que en el resto, y es que parecen convertirse en solo una. ¿Y quién es este discípulo amado del que se habla tanto? Pero fíjate cómo hemos vuelto nuevo al Evangelio de Juan. Y es que es lo que te digo, ¿no? La clave está en ese Evangelio. Ese Evangelio, por cierto, era el único Evangelio que los gnósticos respetaban. El único Evangelio de los 4 canónicos que ellos consideraban que era válido. Y además es el Evangelio más gnóstico de los 4. Es el Evangelio más espiritual de los 4 Evangelios. Además, ese Evangelio comienza precisamente diciendo que al principio, empieza literalmente así, al principio fue el verbo y el verbo se encarnó. Eso es muy gnóstico, es decir, al principio lo que hubo es la palabra que se encarnó, se hizo humana en Jesús, ¿no? En ese Evangelio ya Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es Dios en sí. Y esa misma creencia es lo que defendían los gnósticos. Porque defendían que, de alguna manera, todos somos Dios. Todos tenemos parte de Dios en nosotros mismos y Jesús también era parte de Dios, ¿no? Bueno, pues, es muy curioso porque el Evangelio de Juan tiene una rareza que no tienen los otros 3 evangelios, y es que es el único evangelio en el que su autor dice quién es. Lo que pasa es que no dice su nombre. Dice que es el discípulo amado o el discípulo al que Jesús más amaba. Claro, sobre esto se le han dado muchas vueltas, sobre quién puede ser este señor. La Iglesia Católica defiende que era Juan el Bautista, Juan el Evangelista, Juan el Apóstol. ¿Por qué? Pues por una cosa muy curiosa, porque en ese evangelio no se menciona a Juan, por ningún lado se le menciona. Lo curioso es que cuando el tal discípulo amado aparece en 4 o 5 ocasiones en ese evangelio, y cuando aparece puede ser perfectamente sustituido por María Magdalena. Una de las cenas que seguro que vas a conocer es la cena de la última cena, en la que, según el evangelio de Juan, el discípulo amado estaba al lado de Jesús y se recostó sobre el pecho de Jesús, ¿no? Yo te invito a todos nuestros oyentes a que busquen en internet representaciones pictóricas de la última cena, y efectuando la última cena de Da Vinci, que es la anomalía, en casi todas las demás aparece un personaje junto a Jesús, un personaje con rasgos muy femeninos, como por supuesto sin barba y con el pelo largo, que aparece recostado sobre el pecho de Jesús, ¿no? Bueno, pues este sería el discípulo amado, según la Iglesia de Juan, pero es probable que sea María Magdalena, ¿no? Yo en el libro dedico un capítulo entero a esto, intento argumentar por qué pudo ser María Magdalena y por qué encaja a la perfección. Pero es que además hay algo más que tener en cuenta en esto, ¿no? Y es que los gnósticos llamaban a María Magdalena el discípulo al que Jesús más amaba. Es decir, los gnósticos tenían claro que este discípulo amado era María Magdalena. Y esto es muy curioso. Pero claro, si fuese ella, toda esta historia cambia. Si fuese ella, quiere decir que ella estaba presente en la última cena. Quiere decir que ella estaba presente durante la crucifixión y que en vez de ser Juan el que estaba allí, era ella la que estaba allí, ¿no? ¿Puede ser o no puede ser? Pues no lo sabemos, ¿no? No sería complicado demostrarlo, pero yo intento unir todo esto que te he comentado de los gnósticos, del Evangelio de Juan, del discípulo amado, y planteo en el libro la posibilidad de que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, fundó una comunidad cristiana, en la que ella se convirtió en la maestra de esa comunidad y en la que ella empezó a predicar el mensaje real de Jesús, y que ese mensaje, esa comunidad, con el tiempo, después de la muerte de María Magdalena, se acabó convirtiendo en el cristianismo gnóstico, ¿vale? Y en esa comunidad se escribió también el Evangelio de Juan. Un evangelio que, eso se sabe hoy en día, también por la crítica literaria, que ha tenido varias fases de construcción. Es decir, el evangelio que ha llegado hasta nosotros, ya terminado, tiene su origen en un evangelio anterior,
en el que aparecían muchas escenas, y esto es lo llamativo del Evangelio de Juan, es que, de hecho, por eso se llaman los otros 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, se llaman los sinópticos porque son muy parecidos entre ellos. O sea, está claro que todos tienen una fuente común, que es posiblemente Marcos, ¿no? Sin embargo, Juan introduce un montón de escenas, pero un montón, que no aparecen en los otros. Y en esto la crítica literaria se tiene dos opiniones, básicamente, ¿no? Una, que son invenciones, que el autor de este evangelio se inventó todas estas escenas, entre las que está, por ejemplo, la boda de Caná, está el famoso episodio en el que Longinos le clava una lanza a Jesús, solamente aparece en este evangelio, no aparecen los otros. Pero hay más, la resurrección de Lázaro solamente aparece en el evangelio en el evangelio de Juan. Y hay más todavía, ¿no? Toda la escena del discípulo amado, incluso la primera escena de Jesús resucitado, que se le aparece precisamente a María Magdalena, es muy distinta al resto de evangelios, ¿no? Por lo tanto, unos defienden que son invenciones y otros, como en mi caso, defendemos que no. Defendemos que este evangelio realmente procede de una tradición cristiana distinta a la tradición de Marcos, de Lucas y Mateo, de otros 3 evangelios, que tenía información que los otros no tenían, que conocieron a un Jesús distinto, porque vivieron una experiencia distinta con él, y eso se acabó manifestándose en este texto, ¿no? No digo que este texto fuese escrito por María Magdalena, porque eso ya sería un atrevimiento muy alto, pero sí que este texto fue escrito por un discípulo de ella, de la comunidad que ella fundó, y años después, por supuesto, posiblemente después de su muerte, y que fue modificado durante un cierto tiempo hasta que acabó tomando la forma actual, ¿no? Y porque precisamente eso explicaría por qué los gnósticos le daban tanta importancia a este evangelio, por qué le daban tanta importancia a María Magdalena, y por qué, tanto en este evangelio como en los gnósticos, califican a María Magdalena como el discípulo amado. No sé si me he explicado porque es un poco lioso todo esto. Yo espero que sí, ¿no? Porque yo te digo que son 1000 datos y 1000 cosas, ¿no? Pero yo creo que se ha entendido, ¿no? Un poco la idea. Sí, se ha entendido, y además hay que destacar que en la crucifixión de Jesús el único apóstol que estaría presente sería el discípulo amado, claro. Sería Juan, el único que no huyó, pero no se le nombra, y sí se le nombra a María Magdalena. Se nombra a todas las personas que estuvieron allí, menos al discípulo amado, que no se dice su nombre. Claro, y además hay que tener en cuenta una cosa, pues, siempre que aparece el discípulo amado, la iglesia ha intentado explicar que es Juan, pero no acaba en el sentido que sea Juan. O sea, tiene mucho más sentido si en vez de Juan fuese María Magdalena, ¿no? Y de hecho yo en el libro hago el ejercicio de intentar quitar a Juan de esos episodios y poner a María Magdalena. Claro, hay un problema, y es que hay un par de episodios en los que aparecen los dos, en los que según Juan, según ese evangelio, aparece el discípulo amado junto a María Magdalena. Pero precisamente esos 2 episodios, uno es el momento de la crucifixión y otro es el momento de esa primera aparición de Jesús resucitado, ¿no? Precisamente esos 2 episodios son muy raros, porque el comportamiento del discípulo amado es muy vago, muy raro, ¿no? Como si alguien hubiese manipulado el texto para quitarle, para que nadie identificase a María Magdalena como el discípulo amado, ¿no? No sé si me explico, pero esa es un poco la idea. Además, este discípulo más amado de entre todos los que tenía Jesús tiene una relación más cercana, más espiritual, y quizás sí que podría ser una mujer y no un hombre quien estuviese más a su lado. Óscar, nos hemos dejado cosas en el tintero porque no hemos hablado de la posible descendencia de Jesús y María Magdalena. No hemos hablado de los cátaros, de los merovingios, de Rennes-le-Château, de Sara la Cali, sí. Pero todo esto aparece en tu libro, La Magdalena, Verdades y Mentiras, en la editorial Guante Blanco, y nosotros invitamos a nuestros oyentes que lean el libro, que descubran todo lo que cuentas en él y que después investiguen también sobre esta apasionante figura que me parece María Magdalena. Ha sido un verdadero placer, Óscar, tenerte aquí en Hombres de Negro. Nada, el placer ha sido mío, y sí, no ha quedado en el tintero Rennes-le-Château. Yo, como sabrás, tengo una especial relación con este pueblo, ¿no? Que he dedicado a varias investigaciones. Y precisamente yo llegué a María Magdalena investigando el tema de Rennes-le-Château, ¿no? Y es un tema apasionante, ¿no? Pero bueno, en otra ocasión se dará porque yo creo que merece mucho la pena, ¿no? Y por desgracia sí que te tengo que decir que hay mucho de mito también en el tema de Rennes-le-Château, pero que no deja de ser un lugar fascinante y un misterio que merece la pena, ¿no? Rescatar y recordar de vez en cuando. Y lo dicho, ¿no? Ha sido un placer estar aquí contigo hablando sobre este personaje tan curioso y sobre todo en relación con Jesús, ¿no? Porque yo creo que tanto creyentes como no creyentes estamos interesados, ¿no? En saber realmente quién fue, porque de alguna manera ha influido tanto en la cultura occidental, nuestra cultura,
que merecemos saber quién fue realmente, ¿no? Y en eso, a eso estoy dedicado yo mi labor profesional, yo y tantos otros, ¿no? Que nos hemos dedicado a la búsqueda del Jesús histórico y por extensión a la búsqueda de todos estos personajes. Pues ha sido un verdadero placer. De Rennes le Chateau lo tocaremos más adelante, seguro esta temporada, y estás invitado aquí para cuando quieras volver. Un abrazo. Cuando quieras. Muchas gracias.